Buenos días, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? Dios les bendiga. Bueno. La última alabanza que cantamos dice, la última frase, ¿verdad? Dice, y no sé dónde estuviera. ¿Usted se imagina dónde estuviera ahorita, hermano? Esa frase termina diciendo, no sé dónde estuviera si yo no hubiera conocido al Dios que me ama. Es bueno saber que Dios nos ama y gracias a Él estamos aquí, no estamos en otros lugares. Porque se ha puesto a pensar usted, ¿dónde estuviera si usted no hubiera conocido al Dios que lo ama? Por eso debemos de darle siempre gracias a Dios por su misericordia para cada uno de nosotros. Bien, la prédica en esta mañana tiene como texto base el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33. Mateo 14, 22 al 33. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bien, puestos de pie vamos a darle lectura. Y no vamos a hacerlo muy rápido para ir poniendo atención en lo que leemos. Bien, la palabra de Dios dice así. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Amén. Vamos a hacer una oración antes de que tomen su lugar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo hable a nuestra vida en esta mañana. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida que nos das a cada uno de los que estamos aquí. También te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, por medio de tu palabra, tú tienes un consejo para cada uno de nosotros. Padre Santo, abre nuestro entendimiento, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar tu palabra, Padre. Y que al salir de aquí, Señor, nos salgamos igual, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar su lugar? El punto principal de este pasaje, sí, hermano, el punto principal de este pasaje es que centra su atención en tres puntos: en la naturaleza, en el carácter de la fe y la importancia de tener una percepción correcta de lo que es la fe.
Para que podamos tener una percepción correcta de la fe, necesitamos conocer bien a Dios. Varios de los cantos que cantamos, uno de ellos dice, tú eres el infinito Dios. O sea, el infinito Dios, aquel que no tiene principio ni fin. Dice, defensor de los débiles, nuestro consolador. Tú no desmayas y nunca fallas. O sea, si nosotros entendemos lo que estamos cantando, y no solamente lo entendemos, sino que lo hacemos parte de nuestra vida, eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Eso es la importancia de conocer la percepción correcta de la fe. ¿En quién hemos creído? En ese infinito Dios, en el defensor de los débiles, nuestro consolador. ¿Sí? Entonces, cuando vamos nosotros conociendo a Dios de esa manera, nuestra fe se va fortaleciendo y nuestra fe va creciendo. Lo primero que notamos en este pasaje es la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, es su divinidad. Lo vemos caminar sobre las olas. Algo fantástico, ¿no? Caminar sobre el agua. Dice, Él es quien camina a pesar de las aguas tempestuosas y turbulentas. Y lo vemos capacitar a Pedro para que Pedro también haga lo mismo. Porque Pedro le dijo, Señor, si eres tú, pues dime que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar también sobre las olas. Vemos el poder que tiene aún sobre los elementos de la naturaleza. Ese es el Dios todopoderoso. Amén. Ese es el Dios que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. El Dios todopoderoso, no estamos solos. Él está con nosotros. Su palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Si entendemos esto, entenderemos claramente lo que es la fe cristiana. Una fe que está fija en quien hemos creído, en ese Dios todopoderoso, aquel que tiene el control aún sobre el mar, sobre los elementos de la naturaleza. Él tiene el poder sobre todas las cosas, es el Dios todopoderoso. Amén. Esto demuestra que la explicación de todos nuestros problemas está en el error de no darnos cuenta quién es Jesús. A veces pasamos por diferentes problemas. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. El único que no tiene problemas es Dios. Bueno, sí tiene problemas, todos los que le llevamos nosotros, ¿verdad? Eso sí los tiene, pero por parte de Él no tiene problemas. Los que tenemos problemas somos nosotros. Entonces, a veces nuestros problemas son consecuencia porque no conocemos bien a Jesús. Se nos olvida que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Se nos olvida que Él es el defensor de los débiles. Se nos olvida que Él es nuestro consolador. Se nos olvida que Él nos ama. Se nos olvida que Él nunca falla. Que Él permanece fiel siempre. Y como se nos olvida todo eso, andamos nosotros perdidos en nuestros problemas y no encontramos la salida. Pedro empezó bien, parecía un hombre lleno de fe, y sí tenía fe. Tanto así que aunque después se mete en problemas y termina gritando con desesperación, Señor, sálvame. El pasaje dice que los discípulos ya estaban en medio del lago y que la barca era sacudida por la tormenta. Ellos ya iban avanzados en el lago, a lo mejor ya iban a la mitad del lago, en medio de la tormenta, y Jesús estaba en la montaña orando.
Y en la madrugada Jesús decidió alcanzarlos. Los discípulos estaban en la barca sin Jesús y la tormenta enfurecida. De pronto Jesús aparece y se da la situación de Pedro. Pedro sabemos que era de carácter impulsivo. Siempre quería destacar, siempre quería ser el primero en todo. Esto nos recuerda que aún después de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro temperamento no cambia. Es decir, todos podemos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, como dice Gálatas 2:20. Pero ese yo sigue siendo el mismo. Nuestro temperamento sigue siendo el mismo. Ese es el yo. Pues antes de decir ya no vivo yo, si usted ve bien el versículo de Gálatas 2:20, antes de decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice antes, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que mientras el yo no muera por completo, no vamos a cambiar. Nuestro temperamento va a seguir siendo el mismo, como Pedro. Aunque ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero si como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, primero debe de morir el yo para poder decir, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el primero tiene que morir el yo. Todos tenemos nuestros propios problemas derivados de nuestro temperamento o de nuestro yo. Vemos a Pedro al principio de este suceso en la barca, en medio de la tempestad, y cuando reconoce a Jesús le dice con una fe suficiente, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Tenía fe Pedro o no tenía fe? Sí tenía fe, porque imagínense una tormenta en el mar, bueno, en el lago, una tormenta. ¿Cómo estaba esa situación? Y cuando Pedro ve que se acerca a Jesús, Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Ya se lo había revelado el Padre anteriormente. Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús tenía poder, que para Jesús no hay nada imposible. Y esa misma fe la debemos de tener nosotros. Debemos de tener presente que para Jesús no hay nada imposible. Cualquier problema que tengamos para Dios, Dios lo puede resolver. Para nosotros será imposible, pero para Dios no hay imposible. Y Pedro con esa fe, con esa seguridad, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Igual caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y dice que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar. Pero ¿qué pasó después? Lo que vemos aquí es que vemos que Pedro tuvo mucha fe para decirle al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, igual caminando sobre el agua. Pero momentos después, Pedro estaba gritando con miedo, con temor, Señor, sálvame. ¿Por qué hay esta situación en Pedro? Primero actúa con fe y luego tiene temor. A veces esto es porque
Las personas que actúan sin pensar, a veces no basan su fe en la reflexión ni piensan bien las cosas. Por ese mismo temperamento que tenía Pedro, de momento actuó con fe, pero cuando vio la realidad es cuando empezó a dudar y se empezó a hundir. Y tuvo miedo y le dijo: Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que Pedro mucho tiempo fue así. Lo vemos gritando de terror. Pedro era, por lo mismo que era impulsivo, no pensaba bien las cosas. ¿Qué nos dice Mateo 26:33? Vamos a ver aquí cómo actúa Pedro en Mateo 26:33. Y a veces así nosotros podemos actuar. ¿Qué nos dice Mateo 26:33? Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús les habla de que él tiene que morir: aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Ahora vayamos a Lucas 22, versículos 55 al 57. Aquí Pedro tiene otra actitud. Lucas 22, del 55 al 57. Dice: pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Eso es cuando aprendieron a Jesús. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero Pedro lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Entonces vemos cómo Pedro, cómo actuaba de esa manera. Y a veces nosotros podemos reflejarnos en Pedro. A veces nosotros cuando leemos este pasaje podemos hasta criticar a Pedro. Ay, Pedro, pues ahora sí que, pues, ¿por qué dudaste si ibas caminando sobre el agua? ¿Por qué dudaste? O sea, eso lo decimos nosotros, porque no estábamos en los pies de Pedro. Pero a veces nosotros actuamos así. A veces le podemos decir al Señor: Señor, yo te amo, así como Pedro dice que yo te seguiré hasta la muerte. Pero viendo otra situación, Pedro lo niega. A veces nosotros actuamos de la misma manera. Dudamos del poder de Dios. A veces le decimos que lo amamos, pero lo negamos con nuestros hechos. Con nuestros hechos de pensamiento o de acción. En eso nos parecemos a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Déjeme decirle que la duda no es incompatible con la fe. Así como el aceite y el agua no se pueden mezclar, la fe con la duda tampoco funciona. Donde hay fe, no puede haber duda. Cuando Pedro le dijo a Jesús: manda que yo vaya a ti, Jesús no le dijo: oye Pedro, ten cuidado, o te das cuenta de lo que quieres hacer, o ya viste lo que me estás pidiendo, que yo te haga caminar sobre el agua, ya lo pensaste bien, Pedro. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: adelante, ven.
Nadie le dijo nada, sino que cuando Pedro puso su vista en las olas, él mismo empezó a dudar. Hay quienes piensan que al volvernos cristianos ya no llegará la duda a nuestra vida, pero no es así. Pedro aún tenía fe y Jesús no le dijo: Pedro, tú dudas porque no tienes nada de fe. Jesús no le dijo eso. Tú has dudado porque no tienes nada de fe. Jesús le dijo: hombre de poca fe. O sea que sí tenía fe. Poca fe. Quienes piensan así están equivocados, porque aún teniendo fe podemos vernos afectados por la duda. Es algo que no podemos superar, de que a veces llegamos a dudar, que no debería de ser. Si conocemos bien a Jesús, como dice el canto, ¿verdad? El infinito Dios, defensor de los débiles, nuestro consolador, también dice nuestro libertador, el que nos libera de toda duda, el que nos libera de todo temor, es Jesús. Eso es lo que a veces no hemos entendido completamente y por eso hay duda. Por eso dudamos de lo que puede hacer Dios. Pero si tenemos fijamente todos esos conceptos de quién es Jesús, entonces no tenemos por qué tener duda de que Él puede hacer todas las cosas. Él puede resolver todos los problemas que tenemos cada uno de nosotros y de la mejor manera posible. Solamente que debemos de ejercitar la fe. ¿Cómo evitar esta situación? ¿Cuáles son las características de una gran fe? Ya lo mencioné. Conocer que Jesús es todopoderoso. Conocer que Jesús es el principio y el fin. O como decían los griegos, el alfa y la omega. Quiere decir que Jesús abarca todo. Lo que hay desde el principio hasta el fin, todo está bajo el control de Dios. Es conocer que Jesús es todopoderoso, así como lo demostró Pedro cuando los discípulos pensaban que era un fantasma y gritaban espantados. ¿Se imaginan esa situación? Estos varones gritando de miedo. Bueno, miedo, todos podemos sentir miedo, ¿verdad? Pero dicen que el valor consiste en vencer el miedo, ¿verdad? Pero dice que ellos estaban espantados y creían que era un fantasma, hasta que Jesús les habla y les dice: no teman, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro muestra la verdadera fe al decirle: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Esto lo expresó Pedro porque sabía que Jesús era el Señor y para él no hay nada imposible. Pedro creyó en Jesús, en su poder. La fe cristiana empieza y termina conociendo a Jesús. Por ejemplo, hay personas, incluso cristianos, que cuando fallan se sienten tan pecadores
que incluso se condenan a sí mismos, pero lo hacen porque no han entendido lo que Jesús quiso decir en Mateo 9:13. Vamos a ver qué nos dice Mateo 9:13. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Perdón, aquí anoté mal. No, perdón, es Mateo, es Juan 8. No, ¿cuál es? Mateo 9:13. Sí, está bien, Mateo 9:13. Dice, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, si fallamos, no nos condenemos, no nos apartemos. Si pecamos, no nos alejemos de Dios, alejémonos del pecado. Por eso, si entendemos esto que dice aquí, dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, si fallamos, tenemos esperanza, no nos condenemos. A veces fallamos y ya luego no queremos ni venir a la iglesia. Nos estamos autocondenando. ¡Qué pecador soy! Pero ¿qué dice Jesús aquí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso nos alienta a volvernos a Dios, a poner nuestra fe en Dios. Debemos conocer a Jesús por medio de su palabra, conocer la doctrina cristiana. Jesús dijo en Juan 8:31, 32. Vamos a ver qué dice Juan 8:31, 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de los temores, libres de las dudas, libres del pecado. Si nos mantenemos fieles a conocer la doctrina bíblica, por eso debemos de leer nuestra Biblia, para permanecer fieles a esa enseñanza. Y entonces conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Libres de toda duda, libres de todo temor. Cuando venga la duda, recordemos a Pedro, que nunca debió dirigir su vista a las olas. Aquí hago un paréntesis, no les dije el título de la predicación. El tema de esta predicación es puestos los ojos en Jesús. ¿Cuál es el tema, hermanos? ¿Puestos los ojos en mi compadre? ¿Puestos los ojos en el pastor? ¿Puestos los ojos en los líderes? ¿Puestos los ojos en Jesús? Amén. Puestos los ojos en Jesús. Así es como debemos de caminar nuestra vida cristiana. Puestos los ojos, puesta nuestra mirada en Jesús, no en el hombre, porque el hombre falla. Pero Dios no es hombre para que se equivoque. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, puesta nuestra mirada en Jesús. Y así vamos caminando. Veamos lo que veamos, puesta nuestra mirada en Jesús.
Cuando venga la duda, recordemos a Pedro, que nunca debió dirigir su vista a las olas, porque no debió de hacerlo por lo siguiente. Cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Pedro ya estaba consciente de la situación, de que estaba en medio de una tormenta. Cuando Pedro le dice eso a Jesús, el agua no estaba calmadita, era una tormenta. Ya Pedro había visto la situación, era una situación de peligro. Y sin embargo, así en esa situación, Pedro le dice, si eres tú, mándame que yo vaya a ti. Pedro había visto que la tormenta estaba sacudiendo la barca y que era algo muy peligroso. Era algo así como pensar, no me importa la tormenta. Yo quiero caminar, yo quiero hacer lo que está haciendo Jesús. Yo quiero caminar sobre el agua. Porque bien pudo haber lanzarse al agua y nadar. Pero le dice, si tú eres Señor, mándame que yo vaya a ti. Pero así, ¿verdad? Caminando sobre el agua. Pedro ya había superado ese temor. Y si Jesús le estaba diciendo, ven, Pedro tenía que solamente descender de la barca y empezar a caminar sobre el agua. Entonces, ¿por qué miró Pedro las olas? Porque quitó la mirada de Jesús. Pedro quitó la mirada de Jesús. Mientras Pedro mantenía su mirada en Jesús, Pedro caminó sobre el agua. Pero cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y Pedro volteó a ver las olas, el miedo entró en su mente, la duda entró en su mente. Y ha de haber pensado, pues ¿cómo es posible si estoy caminando sobre el agua? Pero empezó a dudar por quitar la mirada de Jesús. A veces nosotros actuamos como Pedro. El problema de una fe débil siempre vuelve a preguntas que ya han sido resueltas. A veces el Señor ya resolvió nuestros problemas y nosotros nos resistimos a dejarlos y queremos volver a esa situación, queremos volver. Si ya fue resuelto por Jesús la situación, si nosotros que hemos creído en Jesús de una manera o de otra manera, hemos enfrentado dificultades que nos llevan a poner en práctica la fe. Y cuando nosotros hemos enfrentado problemas y ponemos en práctica la fe, el Señor nos respalda. Y el Señor nos da la solución. Y entonces, si el Señor ya resolvió ese problema, debemos de olvidar ese problema. Ya no queramos vernos en la misma situación. No debemos retroceder. Con frecuencia nuestros problemas tienen su origen en querer dar marcha atrás. Esto no solo es cuestión de incredulidad, sino de conducta y de comportamiento. Qué triste que después de que Jesús resuelve nuestro problema, con el tiempo se nos olvida, seguimos siendo incrédulos
Pero esto ya no es una cuestión solamente de dudar, sino que es una cuestión de conducta y de comportamiento de cada uno de nosotros. Porque sentarse a enfrentar nuevamente problemas que ya han sido resueltos antes de bajarse y caminar fuera de la barca, Pedro nunca debió fijarse en las olas. Sin Jesús nada podemos hacer. Venceremos nuestras dudas si ponemos siempre nuestro Dios, si ponemos siempre en Jesús. Dice, venceremos nuestras dudas si ponemos siempre nuestra vista en Jesús y no en las dudas. A veces seguimos con ese problema, porque ese problema nos sigue causando duda, pero nuestra vista no está en Jesús. Y mientras nuestra vista no esté en Jesús, vamos a seguir solamente mirando el problema y nunca se va a solucionar. Solo mirando a Jesús hallaremos las respuestas. Mientras más conozcamos a Jesús, más insignificantes serán las dudas. Mientras más conozcamos a Jesús, más insignificantes serán las dudas. No dudemos lo que Jesús ha comenzado a hacer, puede seguir haciéndolo. Pablo nos lo expresa en Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. El que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la irá perfeccionando hasta el día en que venga Jesús. Amén. No dudemos. El error de Pedro fue que apartó su vista de Jesús. Esta es la lucha de la fe. Nosotros vamos en una carrera, simbólicamente en una carrera cristiana. Y a veces viene ese tipo de situaciones a nuestra fe. Esas luchas que las dudas quieren invadirnos. Caminamos sobre aguas turbulentas y solo podremos seguir caminando si mantenemos la mirada fija en Jesús. Claro que van a venir problemas. La misma palabra nos lo advierte, ¿verdad? Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seguiremos caminando sobre aguas turbulentas, son los problemas, pero que no nos quiten la fe. Mantengamos nuestra fe y, como dice, solo podremos seguir caminando sobre esos problemas si mantenemos la mirada fija en Jesús. Nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Amén? ¿Quién mejor para ayudarnos? Y como conclusión, en este pasaje vimos que con mucho miedo, dice que Pedro tuvo temor, tuvo miedo, tanto así que gritó. Yo creo que sí tuvo que gritar porque una tormenta causa ruido, el golpear de las olas.
Dice que gritó, Señor, sálvame. Y dice el pasaje que Jesús inmediatamente, Jesús extendió su mano. Y tomó a Pedro de la mano y subieron a la barca. Y cuando subieron a la barca, la tormenta se calmó. No sé qué problema es el que tú tienes. Tal vez tú tienes un problema que para ti es muy difícil. Tal vez tú tienes un problema que sientes que te ahogas, que sientes que te hundes. Pero en esta mañana el Señor está aquí. Y así como Pedro clamó, así como Pedro gritó, Señor, sálvame. En esta mañana tú le puedes decir al Señor, Señor, me siento perdido. Creo que estoy por hundirme, creo que estoy por perderme, pero podemos gritar, Señor, sálvame. Y dice que Jesús extendió la mano inmediatamente. ¿Quieres que Jesús te ayude? ¿Quieres que Jesús resuelva tu problema que para ti es imposible? Para Jesús no hay nada imposible. Solamente ven a Él y dile, Señor, sálvame. Entonces Jesús extenderá su mano y te tomará de tu mano y dará solución a tu problema. Pero tienes que clamar, ahí dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tú tienes que clamar. Así como Pedro gritó, Señor, sálvame. Yo no sé cuál es el problema que puedes estar pasando. Tal vez sientes que le has fallado a Jesús, o tal vez tienes temor. Tal vez tienes temor de dónde pasar la eternidad. Tal vez no tienes esa seguridad de dónde vas a pasar la eternidad y hay temor en tu vida. Yo no lo sé. O si sientes que le has fallado a Jesús. Sientes que los problemas te están hundiendo. O crees que todo está perdido. No está perdido, hermanos. Tenemos al infinito Dios, nuestro consolador, defensor de los débiles. Él nunca falla. Él permanece fiel. Aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. Déjame decirte que no es así. Tú no debes de sentirte perdido. Jesús está aquí. Gritemos como Pedro, Señor, sálvame. Jesús está aquí y Él quiere extender su mano para salvarte. ¿Quieres que Jesús tome tu mano? Yo te invito a que pases, hermano. Yo no conozco tu problema, yo no conozco tu corazón, pero Jesús sí conoce tu vida. Si quieres que Él te ayude, si quieres que Él te salve, yo te invito a que pases y oremos. Jesús no te va a recriminar nada. Jesús va a extender su mano y va a tomar tu mano y va a poner paz en tu corazón. Gracias, Dios,
porque nunca dejarás que nos hundamos, porque eres un Dios fiel. Nunca dejarás que nos hundamos en ese mar de problemas. Solamente que debemos clamar a ti, Señor. Señor, sálvanos. Si hemos sido débiles, tu palabra dice en 2 de Corintios 12, 7, 10, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Nosotros podemos tener un pecado, pero la gracia de Dios está sobre ese pecado. La gracia de Dios es suficiente para perdonar todo pecado. Por eso dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él es el defensor de los débiles. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a clamar, hermanos. Dios es fiel y justo. Dios es todopoderoso, defensor de los débiles, nuestro consolador. Él nunca falla, nunca desmaya. Ese es el Dios en el que hemos creído, el Dios todopoderoso. Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Dios, en esta mañana tú has hablado, Señor, a nuestras vidas por medio de tu palabra. Padre Santo, y es verdad que a veces nos sentimos que nos estamos perdiendo, que nos estamos hundiendo y nos olvidamos, Señor, que tú eres el infinito Dios. Nos olvidamos que tú eres el Dios todopoderoso, consolador de los débiles, nuestro consolador, Señor. Dios, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han pasado en esta mañana. Tú conoces el problema que hay en su vida, Señor. Yo te ruego, Dios, que seas tú, Señor, el que haga la obra en cada una de sus vidas. Que tú suplas, Señor, la solución a cada uno de sus problemas. Bendice sus vidas, Padre. Bendice su familia, bendice sus hogares. Hazles libres, Señor, de toda duda. Reprende toda duda, Señor, que el enemigo traiga a nuestra mente. Tu palabra dice, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ayúdanos, Dios, a esforzarnos en conocer tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a conocerte más cada día como el Dios todopoderoso. Danos esa confianza, Señor, que necesitamos para no tener dudas, para no dudar como Pedro dudó. En esta mañana, mis hermanos que han pasado, mis hermanas que han pasado, y yo también, Padre, en lo personal, yo también en esta mañana clamo a ti, Señor, porque yo también te necesito, Padre. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que llenes nuestras vidas. Necesitamos, Señor, confiar más en ti. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Sálvanos, Señor. Sálvanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú
eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Confía en el Señor y en su fidelidad. Dile: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo sé en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén.